¿Alguna vez has sentido que las sombras de la manipulación se ciernen a tu alrededor, invisibles, pero omnipresentes? Bienvenidos a esta profunda inmersión en las artes oscuras de la manipulación y el control mental. Este es el primer capítulo de nuestra guía completa en 3 partes, extraídas del insondable comprendido de Stephen Turner, Psicología Oscura. Aquí no solo descubrirás las verdaderas intenciones ocultas que se esconden en las sombras de la dualidad humana, sino que también te convertirás en alguien que entiende del control de sombras. Y como maestros del engaño, llegan a usar estas técnicas a diario, incluso hasta en situaciones tan prácticas y aparentemente inocentes que te dejarán con la boca abierta. Pero este no es un viaje pasivo, es una oportunidad para descubrir y defenderse cuando los depredadores que te rodean intentan tomar el control, no solamente de lo que haces, sino también de lo que piensas y de lo que sientes. Depredadores que te rodean en este mundo llamado selva. Este es un viaje educativo, una guía para iluminar y descubrir las dobles intenciones de nuestras interacciones sociales. Así que, prepárense para descubrir las verdades ocultas entre las sombras y aprender a defenderse en este juego de luces y sombras. Muy bien, empecemos este viaje para explorar la dualidad humana. Este viaje nos sumergirá en las sombras de la psique humana, explorando las complejidades de nuestra dualidad. Pero no es solo una exploración pasiva, es una oportunidad para convertirse en el arquitecto de tu destino, manejando las artes de la autenticidad y la manipulación con destreza, pero también con mucha sabiduría, ya que es un arma de doble filo. ¿Empezamos? Recordemos las 8 leyes de la conducta humana de Stephen Turner, una brújula que nos guiará a través de las sombras de nuestras motivaciones más oscuras. He aquí una lista de ellos: aceptación del reconocimiento y evitación de la responsabilidad, acciones impulsadas por motivos egoístas, resistencia al cambio de opinión, justificación de actos irracionales, ilusión de control sobre la propia vida, búsqueda de pertenencia con motivaciones egoístas, énfasis en el por qué en lugar del cómo, deseo de ser tratado como único y especial. Cada interacción humana se convierte en un juego entre la autenticidad y las estrategias maestras de la manipulación. Desde la aceptación vacía hasta la resistencia férrea al cambio, cada paso es una danza entre la verdad y la sombra, entre alguien que se oculta detrás de una máscara, que incluso puede llegar a ser amistosa, hasta una intención detrás que puede ser muy perversa y nos puede perjudicar a nosotros como personas. He aquí la primera de ellas: aceptación del reconocimiento y evitación de la responsabilidad. Comencemos con la primera ley, donde la aceptación del reconocimiento se mezcla con la evitación de la responsabilidad. Pero adentrémonos un poco más en la realidad y veamos cómo dominar este arte del control de las sombras. Un ejemplo muy práctico y que también se ha repetido mucho es, por ejemplo, en un trabajo de equipo, de proyectos. Siempre va a haber una persona que se va a llevar más mérito que las otras. Por ejemplo, el jefe de grupo. El jefe de grupo que, si llega a ser de el tipo oscuro, llegará a decir que es todo gracias a él mismo, pero no reconocerá que en realidad, si es que trabajó poco o trabajó casi nada
el típico jefe que es muy arrogante, pero en realidad no hace nada. Solamente se llevará el mérito de quien hizo parte de su trabajo. Las personas de este tipo, que es muy aprovechadora, pero en el ámbito extremo, usa esto como una oportunidad para incrementar sus beneficios personales, a expensa de aquellos a su alrededor. Otro ejemplo que es muy conocido es el caso de Nikola Tesla y Thomas Edison. Por ejemplo, al principio yo conocía esta historia pensando que Thomas Edison fue quien hizo el tema de la electricidad y de la corriente, pero no sabía que en realidad Thomas Edison había usado a Nikola Tesla y que el verdadero genio detrás de toda esta invención fue él. Sin embargo, Nikola Tesla, como no sabía darse a sí mismo el mérito por su propio trabajo, una persona que sí tenía la suficiente confianza para sí mismo y que sí tenía la suficiente inteligencia social para entender cómo utilizar a otros a su favor, Nikola Tesla fue la presa del depredador, que en este caso fue Thomas Edison. Por eso es que también en el día de hoy podemos ver este ejemplo de Nikola Tesla y Thomas Edison. En un caso en que un empleado que recibe elogios por un proyecto exitoso atribuye el éxito al equipo en lugar de reconocer su contribución personal. Se podría decir que solamente es un actor en este teatro de sombras. Menospreciarse también a sí mismo por el trabajo hecho es también dejarse manipular y dejarse utilizar. Una forma de protegerte de esto es proteger tu derecho a hacerte oír y hacerte responsable de tu propio trabajo. No seas como Nikola Tesla. Si eres un genio, puedes intentar profundizar en el arte de la inteligencia social y entender cómo otras personas te están queriendo manipular, para así ser un poco más astuto y dominar un poco más este juego de sombras. Muy bien, muy bien. Pasemos a la ley número 2. Acciones impulsadas por motivos egoístas. La segunda ley nos confronta con acciones impulsadas por motivos egoístas. Discernir entre la cooperación y el egoísmo es crucial. Mantengamos la empatía viva, incluso cuando la oscuridad amanece con extinguirla. Los manipuladores se dan cuenta de que necesitan apelar al interés propio de la gente cuando les están reclutando para sus juegos engañosos, de manera que usan este reconocimiento para hacer como si fuera la idea de la otra persona en vez de la suya propia. Así es como un manipulador puede esconder el hecho de que han orquestado todo porque hacen como si la otra persona hubiese llegado a esa conclusión por sí misma. La gente en el poder sabe que apelar al interés propio le permite a esa persona sentir que han tomado la decisión por sí mismos, y así deriva el desarrollo del razonamiento personal. En otras palabras, con las tácticas de manipulación adecuadas, cualquier persona puede formular una razón por la que harían algo, aunque ese algo sea aparentemente algo poco característico de quienes son. Los manipuladores o gente que se involucra en cosas como el poder maquiavélico se aprovecharán de esta información y animarán a la gente a elaborar sus propias razones de por qué razón se están involucrando en dicho comportamiento. Lo primero que harán es intentar conseguir entender por qué tú valoras eso, por qué te importa con tu vida. Un manipulador bastante profesional intentará escucharte y prestarte atención para escuchar todos los detalles. Usarán esos valores para manipularte, para que tú formules tus propias razones para referirte a dicho comportamiento que ellos quieren que tú tengas. Muy bien, un ejemplo muy práctico de esto es, por ejemplo, participar en actividades benéficas, solo para mejorar la imagen pública, la reputación, cuando en realidad puede que no tengas un verdadero compromiso con la causa. Otro ejemplo es, por ejemplo, el típico jefe explotador
que te dice que tienes que trabajar en tu tiempo de descanso. O te pide que trabajes 1 hora más. Y te dice hasta manipular de la siguiente manera. A lo mejor tú quieres rechazar esta posición más avanzada porque en realidad no estás interesado realmente. Si realmente estuvieras interesado en conseguir un ascenso, lo demostrarías. También puede usar la siguiente frase. Pues si realmente estuvieras de acuerdo con conseguir un aumento de sueldo, podrías demostrarlo trabajando 2 horas extra este fin de semana. ¿Realmente quieres ese aumento de sueldo? Porque en realidad ya hay una fila de empleados que realmente estarían dispuestos a demostrar su valor en esta empresa. Cuando en realidad esas horas también deberían ser remuneradas. La mejor forma de hacerle una contrapartida a este tipo de manipulación es ser consciente de ti mismo y saber que cuando tratamos en el ámbito laboral, cualquier persona o cualquier tipo de persona que esté un poco más sobre ti intentará aprovecharse de ti y de tus habilidades, intentando explotarte y sobreusarte, mucho más allá de tus límites personales. Puedes intentar escuchar lo que la otra persona tiene de ti. Tienes que intentar saber al mismo tiempo qué cosas realmente satisface tus necesidades. Preguntarte y tras escuchar la opción que te da, por ejemplo, tu jefe, presta atención a lo que puedes ganar o perder en el futuro. Cada decisión que tú des tiene sus pros y sus contras. Tienes que preguntarte, ¿realmente esto me afecta mucho de forma positiva o negativa a largo plazo? Tienes que entender que la naturaleza de las personas manipuladoras no es pensar en tus necesidades, sino pensar más en las necesidades del proyecto y también en las necesidades de tu jefe. Así que ellos intentarán hacerte preguntas para hacerte ver que tú sales ganando e intentarán hacer que tú te crees una opinión propia para que tú tomes un comportamiento que a ellos les beneficie. Sé consciente de las opciones que te ofrecen. Número 3. Resistencia al cambio de opinión. La gente rara vez cambia de parecer, aunque les demuestres que están equivocados. La tercera ley habla de nuestra resistencia al cambio de opinión. ¿Somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos? Pues verás, los manipuladores intentarán usar tu razonamiento en su propio beneficio, en conseguir que te apuntes a sus planes, sabiendo que es poco probable que tú te eches atrás, una vez que ya te hayas comprometido. Hacer que alguien cambie de parecer es mucho más difícil de conseguir tras una decisión inicial, ya que la mayoría de la gente se mantiene firme sobre algo. Aunque tú después les des una información anexa, ellos se mantendrán firmes. Esto se debe más que nada a la defensa propia de las creencias y al criterio propio. Por ejemplo, política. Cuando nos aferramos a creencias políticas, a pesar de nueva información, sugiriendo reconsideración, lo que demuestra la fragilidad de la luz ante la oscura obstinación. ¿Alguna vez has escuchado o has visto a alguien que se cree como que pertenece mucho a un grupo político en específico, ya sea conservador, radical, neutro, liberal, de izquierda, derecha, etc.? Entonces, como ya pertenece mucho a cierto grupo y si llega, por ejemplo, a haber un nuevo grupo que habla de una idea que le puede llegar a identificar más a sí mismo que el propio grupo al que pertenece, esta persona será tan obstinada que aún seguirá perteneciendo al grupo que apoya y del cual cree pertenecer, aunque en realidad
haya ya un nuevo grupo que apunte más hacia sus verdaderas creencias e ideales. Aquí el sentido de pertenencia es mucho más fuerte que el sentido por cambiar de grupo hacia uno que más te represente a ti mismo. Pero aquí el mero hecho de hacer a alguien cambiar de opinión es muy doloroso. Puede implicar sentimientos de vergüenza, deshonra, culpa y miedo. La mayoría de la gente quiere evitar estos sentimientos, y de manera que simplemente continúan con su opinión inicial, y, en realidad, nunca cambian de parecer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si apoyas a alguien que en realidad está errado o equivocado? Si te mantienes tan firme ahí, y en realidad te está perjudicando, te estarías dejando manipular por gente que intenta usar tu obstinación en tu contra. La mejor forma de hacer una contrapartida o contrajugada a este tipo de comportamiento es permitiéndote cambiar de opinión. Número 4. Justificación de actos irracionales. La justificación de actos irracionales es la cuarta ley. Nos enfrenta a nuestra capacidad de autoengaño. Reconozcamos nuestras decisiones y evitemos caer en trampas mentales que oscurecen la verdad. Aunque la información objetiva es importante para mucha gente, la mayoría primero tomará una decisión basada en sus emociones y posteriormente buscará la información verídica necesaria para justificar su decisión. Mucha gente usa esta información en su beneficio a la hora de influir el comportamiento de otras personas, especialmente dentro del mundo corporativo. ¿Alguna vez has escuchado a algún líder o a alguien de ventas que primeramente te dice exactamente lo que quieres oír? ¿No te parece un poquito raro que te digan exactamente lo que más apunta a tus emociones? Por ejemplo, tú vas caminando por el centro comercial y sinceramente hay un vendedor de autos. Si eres una persona más emocional y no atiendes tanto a la autorreflexión, el líder de ventas, que es muy carismático y te cae súper bien, te da una muy buena impresión, conversa un poco contigo y te dices que este auto lo puedes comprar en cuotas. Típico que te intentan facilitar el proceso de compra y de venta por medio de cuotas. Intentarán hacer todo lo posible para conseguir a cabo lo que es una venta. Pero si, por ejemplo, esto se escapa de tu presupuesto y tu meta en realidad es tener unas finanzas mucho más sanas, esto sería una actitud un poco más tóxica hacia ti mismo. Esto se usa mucho en lo que es ventas y marketing. Y siempre intentarán justificar o darte una razón para que tú digas sí y avances hacia el proceso de clic o de venta. Otro ejemplo es justificar el abuso de sustancias como una forma de lidiar con el estrés, a pesar de los efectos negativos evidentes en tu salud a largo plazo. Por ejemplo, a largo plazo, fumar te podrá aumentar las probabilidades de sufrir cáncer de pulmón. También te pudrirá la dentadura. O los efectos nocivos del alcohol a largo plazo. Meternos en situaciones que no queremos, daño hepático y de otro tipo de sustancias que son un poco más ilícitas, que dañan el sistema nervioso central. ¿Y por qué esta técnica es tan peligrosa? Porque este es un ciclo tan peligroso que la mayoría de la gente no es consciente de ello y no lo admite. Es una forma de autoengaño bastante potente. Intentarán apelar a tu mente racional. Los manipuladores intentarán, en realidad, apelar a tu mente emocional. Esto también es muy común entre amantes, amigos y familiares. Llegas a tener una conexión emocional tan pero tan grande con ellos. Y es que muchas veces esta misma conexión emocional puede ser muy nociva cuando estamos dentro de relaciones tóxicas y abusivas. Si nosotros sentimos tanta conexión emocional, crearemos excusas para tratar de justificar las razones de por qué aún debemos seguir perteneciendo a esta relación que no me hace bien y que me está matando lentamente.
pero yo prefiero mantenerme una venda en los ojos a seguir viendo la verdad de los hechos. Este tipo de comportamiento que nos mantiene dentro de un ciclo vicioso nos hace a nosotros víctimas de abusos, de manipulación, de relaciones tóxicas, de malas situaciones que no queremos estar y tampoco experimentar. La mejor forma de hacer una contrapartida a esto es tomarse la situación con calma y pensar críticamente. Incluso, aunque nos duela este mero hecho, el mero acto de pensar críticamente, mirando más los hechos que la razón irreal que hemos creado alrededor de este tipo de comportamiento emocional, nos hará pasar a un desapego emocional. Y esto nos librará. Y de esta manera podremos pasar a contribuir a otro tipo de relaciones más sanas hacia nuestra propia vida. La ilusión de control sobre la vida, la quinta ley, nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Realmente controlamos nuestro destino o estamos atrapados en una maraña de ilusiones? La búsqueda de la autenticidad exige enfrentar la realidad, habilidad fundamental para los maestros del control de las sombras. La realidad es mucho más compleja de eso. Nosotros sí tenemos un cierto factor de control, que son nuestras opciones, nuestra forma de decidir y también de pensar. Sin embargo, las opciones que tenemos cerca no es algo que realmente no podamos controlar. Por ejemplo, el donde nacemos, donde crecimos, los padres con los cuales hemos crecido, o incluso puede que tú vayas caminando por la calle y te suceda un evento que está fuera de tu control. El mundo real es un mundo lleno de caos, incertidumbre y es un montón de factores azarosos. Ciertamente, las opciones están limitadas y controladas al momento en el cual nos enfrentemos. Por ejemplo, en el marketing digital, siempre se intentará crear la menor cantidad de opciones posible. ¿Por qué? Porque sencillamente el consumidor promedio no puede elegir tan rápido con tantas opciones. Mientras menos opciones, es más probable de que se convierta en una venta. Y siempre se tenderá a lo que es más productivo que a lo que no lo es. Y lo productivo es igual a venta. Ciertamente, estamos rodeados de ciertos tipos de manipulaciones. Los manipuladores intentarán jugar con el control de opciones y al mismo tiempo con nuestras emociones, para que nosotros podamos tener un comportamiento que a ellos les sea productivo. Si nosotros hemos sido muy susceptibles a la manipulación de opciones, muy probablemente tengamos poca autoestima. Y mucha gente que ha sido muy susceptible a la parte emocional del control de opciones, de la gente que es más depredadora de nuestro alrededor, tenderá a tener este tipo de diálogo mental. ¿Por qué nunca puedo tomar una decisión decente? ¿Por qué soy tan estúpido? Sin embargo, este tipo de diálogo mental también es un factor más que beneficia y hace más fácil la manipulación. Si tú no tienes una buena estima de ti mismo y dejas de confiar más en ti y en tu capacidad de tomar decisiones, será más fácil que te dejes llevar por lo que otros te dicen que debes hacer. La mejor forma de poder hacer una contrapartida a lo que es la manipulación del control de opciones es ser consciente de que están ocurriendo aquí y ahora y también educarse sobre este tipo de cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, no ocurre solamente en el marketing, también puede ocurrir, por ejemplo, con el número de parejas potenciales que tengas, los amigos, etc. En todo hay opciones limitadas. Pero realmente, ¿qué es la mejor opción? Intenta preguntarte a ti mismo, ¿qué realmente de todas las opciones que tienes aquí y ahora, presente, frente a ti, es la que más va hacia tu propio interés? Y si realmente ves que hay un sistema que te está esclavizando y está
tratando de perjudicarte más que de beneficiarte. Intenta aprender a contribuir y a pensar sobre cómo crear un sistema que realmente te pueda servir más a ti y que también sea más razonable y realista a largo plazo. Debes ser consciente de que aun pese a que todos o todo parezca aparentemente muy limitado, igual tienes cierto nivel de control que es sobre ti mismo y sobre lo que tú decides que elegir de entre todas las opciones. Por ejemplo, puedes decidir simplemente ver un video o hasta qué parte verlo, como por ejemplo con este mismo video. Pero entre todas las opciones, ¿qué es mejor para ti y hacia lo que buscas? Búsqueda de pertenencia con motivaciones egoístas. La búsqueda de pertenencia con motivaciones egoístas. La sexta ley desvela la verdadera naturaleza de nuestras conexiones sociales. ¿Somos genuinos en nuestras relaciones o solo buscamos satisfacer nuestros deseos más ocultos? Realmente a muchas personas les motiva la necesidad de formar parte de una comunidad. El sentido de pertenencia siempre ha formado parte del ser humano, ya que la mayoría de las personas son seres sociales. Ahí está el dicho que dice: somos seres sociales, no podemos vivir sin el otro. Y hasta cierto sentido, sí tiene un poco de realidad. Pero realmente, ¿qué esconde el detrás de máscaras de personas que dicen y apoyan esa idea? ¿Realmente te sientes tan completo estando con los demás que es indispensable para tu sentido de existencia y valoración y estima, que no puedes pasar un tiempo en soledad? Realmente, las personas quieren formar parte de algo más grande que ellos mismos, más grande que su propia naturaleza individual. Por eso es que el día de hoy existen religiones y culturas tan famosas y tan seguidas. ¿Y por qué hay mucha gente que siempre se desune? Debido al sentido de pertenencia de alguien que quiere formar parte de algo más grande que ellos mismos y al mismo tiempo pertenecer a un grupo. Y como es una comunidad, siempre tendrán tradiciones para mantenerse trabajando hacia algo que tiene un propósito comunal y colectivo, basado en una necesidad o ley de comportamiento particular. La gente siempre tenderá a ir hacia colectivos, grupos o culturas que vaya más alineado hacia sus creencias y valores personales, y aceptarán, e incluso mayormente sin justificar, la razón de por qué seguir esas tradiciones. Simplemente llegarán y pasarán a la acción. Pero ojo aquí, que muchos de los líderes de muchas religiones y comunidades y colectivos a lo largo de la historia ha estado dirigido por charlatanes y manipuladores, pero en el sentido nocivo. Por ejemplo, el típico charlatán que va a crear un grupo que tenga que ver un poquito más con ellos mismos y después les venderán soluciones tipo elixires mágicos. Desde la antigüedad siempre han existido este tipo de personas que te intentarán vender la cura para la mortalidad. Por ejemplo, Toma este elixir, así serás inmortal. O toma esto, así tendrás una salud superior al todo del resto de los mortales. y a medida que crecen estos grupos, más poder llegan a tener estos líderes. Pero la pregunta es fácil que si alguien se llega a dar cuenta de que estos elixires son de cierta manera falsos, pueden caer y toda su falsedad se pueda derrumbar? De cierta manera es un poco complicado, porque a medida que el grupo va creciendo y la comunidad se va haciendo leal, los demás seguidores defenderán al líder. Si uno se rebela
el resto de la masa se irá en contra del individuo que va en contra. Ley de pertenencia y de control de masas. Cualquier deficiencia que tenga el líder, cualquier imperfección aparentemente hacia la vista, después será defendido fielmente por sus fans, por sus adoradores y también por sus seguidores. Pues esa es una de las habilidades que tiene este poderoso y a la vez arma de doble filo llamada comunidad, o también colectivo, religión, cultura, etc. En todo lo que nos rodea vamos a ver algún tipo de colectivo, y es como una especie de secta, donde la mayoría de las razones de por qué hay mucha gente que aún sigue perteneciendo es que si tú sigues perteneciendo, te vas a salvar de alguna forma, de que te va a garantizar una vida próspera, de que te va a considerar o te va a dar abundancia. La mayoría de los líderes que han sido charlatanes, porque no todos lo son, han tenido este argumento. Y es por eso que mientras más fácil sea que o exista alguna cantidad de gente que fácilmente se deje influenciar por el sentido de pertenencia, de querer pertenecer, más fácil va a ser de manipular y de hacerle entrar a una forma de colectivo, de secta, de religión, de cultura. Pues el charlatán se beneficiará de esto y mucha gente se irá arrastrada en este colectivo. El primer paso para construir esta especie de secta es atraer la atención y aumentar el interés a la gente para que pueda estar dispuesta a unírseles, contando palabras engañosas o medias verdades que no explican totalmente lo que realmente quiere hacer. Pasa que si tú te llegas a involucrar muy emocionalmente dentro de esto, tú mismo vas a justificar tu propia irracionalidad y emocionalidad, creando racionalidades para aún estar aquí, o una razón para aún permanecer dentro de este grupo o de esta secta que un charlatán ha creado. La mejor forma aquí es también usar el pensamiento crítico para hacer una contrapartida, ver realmente los detalles y ver cuál realmente es el fin detrás de esto. Tienes que resistir las tentaciones que te intentan mostrar. Por ejemplo, siempre te intentarán dar una descripción más visual o algo más sensual que intelectual. De cierta manera, siempre vas a encontrar este tipo de gente, incluso desde el siglo XV o el siglo X, hasta incluso muy por delante en el futuro. Siempre han existido y siempre han cambiado sus formas y tamaños a medida que la tecnología ha avanzado. Gurús, chamán, curas, etc. Puede estar en cualquier forma o en cualquier tipo de colectivo. Otra cosa que también realmente es sospechosa es que tras crear una secta y hacerla crecer y venderle después el elixir mágico, van a intentar enmascarar su verdadera fuente de ingresos y intentarán ocultar el verdadero negocio, cómo realmente ganan dinero. Esto también se ha aplicado mucho en lo que son las estafas Ponzi o una estafa piramidal. Típico que te dicen, por ejemplo, ¿quieres hacerte millonario de la noche a la mañana? Entonces te intentan unirte, pero tú para unirte tienes que aportar un capital. Entonces ellos te dicen que tú para obtener una ganancia aún mayor debes hacer que más gente se una a esto. Y si tú, por ejemplo, metes a un amigo y realmente resulta ser una estafa, porque realmente te van a estar pidiendo más y más dinero para hacerte millonario y obtener más resultados. Y si tú dudas, por ejemplo, estos líderes de estafas Ponzi o piramidales te mostrarán que ellos son millonarios, que realmente lo pudieron conseguir. Pero realmente, ¿de dónde consiguieron ese dinero? Ese dinero lo consiguieron porque es una estafa del tipo piramidal, donde el dinero de quienes entraban realmente iban hacia ellos mismos. Y como la promesa era hacerse millonario de la noche a la mañana, algo que es bastante poco realista, seamos sinceros, te mostrarán, por ejemplo, después a un líder o a un sublíder
que es una especie de asistente. Y te dirán que ellos, debido a que dejaron entrar a muchas personas dentro de esta estafa, ganan dinero. Porque en realidad, mientras más aportes y mientras más gente ayudes a que entren y aporten capital, más vas a subir en esta jerarquía de estafa piramidal y más dinero te vas a ganar, porque en efecto, más gente depende de ti y más gente haces que entre y que influencie a otros para que entre y aporte capital. Después van a intentar crear una especie de sistema de nosotros contra ellos. No, y que las personas, por ejemplo, si hay una persona que te dice que realmente tú estás dentro de una estafa y tú, por ejemplo, se lo platicas a tu líder de estafa piramidal, lo que te va a intentar decir es: no, es que ellos realmente son pobres y realmente no quieren hacerse ricos. Van a usar una especie de sesgo de escasez para inducirte miedo. O también puede eludir a la guerra psicológica. Y hacerte pertenecer aquí. Es decir, el mismo tipo de miedo que crean las personas para hacerte pertenecer a una relación que también es tóxica. Imagínate esta misma psicología, pero dentro de una relación con un amante que para nada te beneficia. Número 7. Énfasis en el porqué en lugar del cómo. El énfasis en el porqué en lugar del cómo. Séptima ley. Nos sumerge en el mundo de las motivaciones. La búsqueda de significado a menudo se ve eclipsada por el deseo de justificación. ¿Nos atrevemos a enfrentar la realidad detrás de nuestras acciones? La palabra por qué es muy poderosa. Cuando tú dices por qué, justificas una razón de por qué seguir actuando de cierta manera. Y está bien, es una motivación. Pero, por ejemplo, un manipulador es experto en esto, puede manipularlo de forma nociva. En el sentido de que te puede decir que tú debes tener cierto comportamiento y darte una razón para ello. A la mayoría de la gente no le importa seguir un cierto comportamiento, siempre y cuando haya una buena razón para seguirlo. Eso es lo que dice Stephen Turner en su libro de Psicología Oscura. Y la verdad es que realmente nos acostumbramos tanto a un porqué que realmente no le prestamos realmente atención a todo lo que consta el verdadero pastel, que hay mucho más allá de este trozo de razón. Pero realmente un porqué no tiene por qué ser tan importante. Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido condicionados para poder entender de que por qué siempre va a ser importante, de que sí o sí es importante si alguien dice por qué y que sin embargo no hay que cuestionarlo y pasar al tiro a la acción. Y por ende dejarse subestimar, autosugestionar, sugestionar y manipular. Se mencionan estadísticas, por ejemplo, en el libro, donde dice que un psicólogo demostró que la gente estaba un 30% más dispuesta a aceptar algo simplemente porque alguien usó la palabra ¿por qué? ¿Notaste que yo también usé aquí la palabra ¿por qué? La mayoría de la gente no es consciente de lo que realmente puede llegar a causar este tipo de condicionamiento hacia su propio comportamiento. Y un manipulador experto puede usar esto en tu contra muchas veces. Si es que desconoces este poder o esta influencia que tiene sobre ti, para hacer que te comportes de cierta manera que a este manipulador le beneficiaría más que a ti. Sin embargo, no todos los manipuladores tienen que usarlo de forma poco ética. Pero seamos sinceros, hay mucha gente que no siempre tiene buenas intenciones allá afuera. Esto se usa mucho en marketing, ventas, etc.
También lo usan muchos los seductores profesionales, la gente que es un poco más dominante, y también en la programación neurolingüística. Lo usamos mucho los coach para llegar al subconsciente de la mente de las personas y de esta manera producir un resultado deseado. Sin embargo, si tú no te quieres dejar manipular de forma no deseada, debemos prestar atención a cuando una persona usa la palabra ¿por qué? Debemos también aquí usar el pensamiento crítico como una forma de contrarrestar esto y realmente preguntarnos, ¿esto realmente importa o no? Nosotros podemos decidir sobre qué cosas dejarnos influenciar y sobre qué no, con la ayuda de un pensamiento más crítico y un poquito más racional. El número 8. Deseo de ser tratado como único y especial. Finalmente, el deseo de ser tratado como único y especial es la octava ley. Destapa nuestra necesidad de destacar. ¿Buscamos autenticidad en nuestras relaciones o simplemente anhelamos la atención y admiración? Realmente, a las personas les gusta ser tratados como si fueran especiales o importantes, ya que les gusta sentirse importantes, y la importancia alimenta al propio ego de la persona. Todos tenemos un ego, pues ¿a quién no le gusta sentirse importante? Cuando te hacen sentir importante, aumentas tu propia autoestima, la confianza en ti mismo, por recibir esta especie de atención positiva. O cuando alguien te da una especie de incondicionalidad, te muestra una especie de apoyo que es único y especial e importante, pues te tratan como si realmente tus talentos fueran importantes. Y esto realmente en la mayoría de los casos no tiene mala intención. Esto podría ser una buena estrategia para ayudar a quienes realmente se sienten mal, ayudarlos a hacerlos sentir bien. Y por ejemplo, si esta persona realmente no hacía tanto alarde de sus propios talentos y no tenía tanta confianza en sí mismo, darle esta especie de atención positiva puede ayudarlo y motivarle a que pueda sentirse más orgulloso de sí mismo y poder mostrar más sus talentos y motivaciones si es que no tendría a hacerlo. Pero, ¿cuándo este tipo de comportamiento se vuelve realmente nocivo? ¿Cuándo realmente este tipo de manipulación se vuelve nocivo hacia nuestra persona? Por ejemplo, una persona intenta darte mucha atención en un periodo muy corto de tiempo. Te llena de flores, de halagos. Aparentemente es la persona de tu vida. Prácticamente piensas que es tu alma gemela. Pero muy bien sabemos, queridos compañeros, que esto del alma gemela es solamente un mito. Uno más que se usa dentro de la ficción de la temática de romance. Uno que se ha usado solamente debido a su popularidad. Y que este tipo de clichés hace ganar mucho money. Y que en la realidad somos seres completos. Somos una naranja completa. No somos una media naranja. Y que prácticamente podemos ser muy funcionales. Tenemos un corazón, vivimos de aire, no de personas fugaces. Sigamos desmintiendo y mostrando la verdad detrás de los clichés. Pero luego, de un día a otro, te deja de hablar. Te retira toda la atención privilegiada que recibías. Y te sientes mal, te sientes perdido y confundido. Y hasta piensas que has hecho algo mal, lo que se llama culpabilización. ¿Te suena conocido, verdad? Esta técnica es parte de lo que es el love bombing. Y lo usan muchos manipuladores profesionales, pero es un tipo de manipulación nociva hacia la salud mental. Y tiene el fin de hacer a una persona dependiente emocionalmente, pues intentarás de alguna forma retribuirle esa atención para que vuelva a darte esa atención privilegiada que recibías, pues esa dopamina es adictiva. Maldita adicción tóxica.
es adictiva para tu cerebro y realmente esto te hace manipulable. Manipulable, vulnerable hacia personas que son abusivas. Por ejemplo, esto se puede usar mucho en familiares, en amigos, en amantes, seductores, pero que realmente no tienen realmente buena intención hacia tu persona. Y esto se usa mucho también en el mundo laboral, corporativo, ventas, cuando realmente alguien obtiene lo que quiere de ti tras darte toda esta atención para conseguir un favor de tu persona y la confianza que le das. Luego retiran este tipo de atención hacia ti, pues ya obtuvieron lo que quisieron. Una jugada de poder que también se menciona en las 48 leyes del poder de Robert Greene, que también recomiendo mucho verlo. Y realmente esto tiene un poco más de asimilación con una ley que hablaba de que debes hacerte un poquito menos que el amo. No debes hacerte más grande que tu amo. Lo que ahora equivaldría a hacerse el tonto, hacerse un poquito más de honestidad selectiva, más humilde, y de esta manera fingir que realmente no eres cosa tan grande. Esto puede crear una especie de ilusión de que la otra persona realmente es más grande que tú. Cuidado con las personas que realmente fingen no ser tan grandes, o simplemente muestran un poquito más de humildad o se hacen los tontos cuando en realidad son más inteligentes. Y en especial si luego te intentan adular, para inflarte aún más el ego. Esto lo hace para conseguir lo que quiere. Si realmente esto sucede con mucha frecuencia, porque realmente hay ciertas formas que sí puede pasar, pero realmente no tiene la intención de manipularte. Pero si realmente pasa con mucha frecuencia, debes ya sospechar. Si alguien te está constantemente diciendo que eres muy inteligente, que eres un genio, etc., y que realmente esta persona no es nada, se menosprecia a sí mismo, al mismo tiempo, debes sospechar porque hay algo que no es tan honesto ahí. Ya se nota ahí una doble intención. Otro ejemplo muy común es exigir un trato especial y exclusivo en todas las interacciones. Esto puede, de cierta manera, tener la intención de querer destacar. Cuando una persona se hace susceptible Al deseo de querer destacar, también demuestra un fuerte deseo de ser tratado como único y especial. Mucho cuidado, porque eso también puede formarse como una contrapartida hacia ti mismo. También debes tener cuidado cuando escuches a alguien guardando información e intentando las cosas dejarlas a medias, al aire, mientras que con otras es mucho más específico. Ciertamente esto es un tipo de manipulación que incluso muchos de nosotros hemos usado, incluso de forma inconsciente. Por ejemplo, hemos intentado no dar muchos detalles porque no queremos contar mucho de nuestra vida privada, pero si una persona lo usa con mala intención, sinceramente intentará evitar cierto tipo de confrontación, en el sentido de que te intentará dejar en la vaguedad o desinformación. Si en específico es mucha más información que le beneficia a él mismo más que a ti. Se usa para controlar la conversación, para intentar evadir cierto tipo de problemas. Solamente te van a contar lo que realmente creen que a ti te interesaría. Pero seamos sinceros, ¿has usado algunas de estas técnicas que hemos mencionado a lo largo del video? E incluso de forma inconsciente. Debes tener cuidado con los aduladores. La persona que te adula mucho siempre intentará conseguir información de ti. Mientras más hables de ti mismo, intentará ver de qué forma podrá manipularte. Pues cuando tú te expones, bajas la guardia. Pero ¿de qué forma podremos hacer una contrapartida a la vulnerabilidad que nosotros mostramos por ser sinceramente humanos? Simplemente podríamos mostrar una confianza selectiva, una especie de contrapartida, que también incluye un poco de manipulación, pues estaríamos mostrando parte de la información de lo que realmente somos. Pero también es una forma de protegernos de esta gente que quiere usar nuestra vulnerabilidad frente
o en nuestra contra. Y otra forma también es ser consciente realmente de cuál podría ser realmente la verdadera intención detrás de esta persona. El lenguaje no verbal habla mucho. Sin embargo, las etiquetas generales no aplican en todos los casos. Somos mentes tan complejas y tan diversas que un mero comportamiento puede significar 1000 cosas. Así que lo mejor es ir tanteando terreno de a poco e ir conociendo realmente las verdaderas intenciones frente a la persona con la cual interactuamos. Hemos iniciado nuestro viaje en la oscuridad, dualidad de la humanidad. En las próximas partes de Entre las Sombras, exploraremos estrategias de manipulación, tácticas predatorias, y también analizaremos muy a fondo cada una de ellas. Por eso, no puedo contarte todo en un mero video, porque también sería mucho trabajo. Sin embargo, le daré a cada video la importancia necesaria para descifrar y analizar, y también ver una forma de contrapartida para contrarrestar los efectos de la manipulación. Prepárense para descubrir las verdades ocultas entre las sombras y aprender el arte del control de sombras en este fascinante juego de luces y sombras. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte para que puedas aprender un poco más de desarrollo personal y autoconocimiento. Y si te gusta este video, puedes apoyarlo dando un like o compartiéndolo a quien realmente pienses que le podría ayudar. Y nos vemos en las siguientes partes de esta interesante miniserie que acabamos de empezar. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated.